precios y al mismo tiempo cómo juega la inflación y lo que han sido las políticas aplicadas por parte del gobierno nacional. El último viernes hubo una marcha, la Marcha Federal por el Pan y el Trabajo, varias organizaciones allí, también movimientos sociales, y nosotros tenemos en nuestros estudios a Daniel Menéndez, el titular de Barrios de Pie. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Por favor, un placer. ¿Qué dejó la marcha del viernes? Primero dejó una gran cantidad de gente que se movilizó, se manifestó. Me parece que un dato interesante es el apoyo y el consenso que ha tenido con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Ha habido una marcha que trajo en su interior a muchísima gente de todo el país, gente humilde que está pasando necesidades, y a los costados, yo venía caminando por Rivadavia, todo el trayecto había comerciantes que salían, aplaudían, vecinos. Me parece que es un dato que tiene que ver con el deterioro social, que tiene que ver con la cantidad de gente que está padeciendo las políticas económicas, y ojalá que sea tomado como un llamado de atención por parte del gobierno. Nosotros vemos que hay una enorme tosudez y cerrazón del gobierno en un único camino, y ese camino va a chocar. O sea, nosotros estamos alertando que ese camino va mal. Muchísima gente tiene claro que incorporar al FMI a partir de los préstamos que se le han pedido tiene un condicionamiento en la política económica que hace minutos nuestro país pasó por esa misma realidad, hace 20 años, está muy presente en la memoria colectiva lo que significaron esas políticas, y me parece que eso se manifestó el viernes pasado, se manifestó a lo largo de toda la semana, y estamos a la espera de una reflexión por parte del gobierno. Bueno, decías recién, ojalá la haya, ¿no? Pero hablabas de la tosudez del gobierno. ¿Te parece que están dadas las condiciones, teniendo en cuenta las respuestas que hubo del gobierno en las últimas semanas, como para que el gobierno haya escuchado lo que sucedió el viernes? Porque, como decía, fue una movilización multitudinaria. Mirá, ojalá haya algún grado de lucidez. El problema es que cuanto más tarde en convocarnos y en rever la política económica, mayores van a ser los costos que tengamos como sociedad. Y nosotros tenemos una mirada muy clara que no hay posibilidades sociales de avanzar con ese ajuste. Se va a poner en riesgo la paz social. O sea, cuanto más se avancen en el ajuste económico, nos parece que la paz social del país va a estar en peligro. Y eso es lo que nosotros estamos alertando, porque sabemos que cuando esas situaciones se dan, no sufre tanto el gobierno. El gobierno seguramente nunca más ganará una elección. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa no es tanto el resultado electoral a 2 años, sino cómo se pueden ir construyendo hoy el mecanismo de consenso para evitar que esta situación se vaya deteriorando, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy, Daniel, de todas las personas que de alguna manera están en contacto con vos? Digo, ¿cómo ha sido la evolución o involución de esos sectores puntualmente en los últimos años, y qué es lo que hoy es más urgente, digamos, para reclamarle al gobierno? Me parece que la situación es una situación complicada en materia social, sin duda. Hay una presión cada vez mayor sobre las parroquias, sobre los comedores comunitarios, de gente que se acerca a pedir alimento, a pedir una posibilidad de alguna changa de laburo. Eso no fuera nada, sino a eso se le suma las perspectivas, ¿no? Sí. O sea, no es solo una situación difícil hoy, claro, sino que la misma sociedad, el mismo barrio está preparándose para una situación de mayor dificultad. Entonces hay una desesperanza en el barrio, pero yo también en otros sectores uno percibe que hay un descontento de aquel que ya votó al gobierno y le puso un voto de confianza respecto de, digamos, un camino que no es el que se prometió. Entonces, en ese sentido, me parece que es necesario que el gobierno vuelva a construir, porque acá, digamos, no se trata de esperar o que este gobierno pierda, porque la situación, lo que nosotros queremos es que no se siga deteriorando, porque tenemos claro que estamos en un umbral de una nueva oleada de deterioro, que después tarda mucho tiempo en revertirse. Y una cosa es que uno tenga una situación social estable en nuestro país con un 30% de pobreza. Medidas de ajuste del tenor de que se plantean van a generar un
una situación muy, muy difícil y que aspiramos a que se pueda rever, que se pueda construir una instancia de diálogo y evitar ir por ese camino. Bueno, ¿no? de hecho, los números de pobreza, los últimos que dio a conocer el INDEC, era prácticamente un nivel del 25% de la población pobre, pero ya hay hoy datos en algunos medios de los analistas de la Universidad Católica, del Observatorio de la Deuda, que lo que dicen es progresivamente va a volver a subir al 27% y hasta el 29% durante este año, producto de lo que son las políticas que vos estás marcando también, ¿no? Sí, sin duda, y todavía todavía falta, digamos, ese es el problema, ¿no? Todavía falta que se traslade la devaluación hacia los precios de los alimentos, falta todo el paquete de ajuste que está en carpeta. Eso es lo que, digamos, ya la situación es difícil, lo que uno ve que se va a implementar lo torna absolutamente inestable en términos sociales, y es lo que venimos alertando, es lo que recogimos caminando y transitando todo el país. Si a eso se le suma el veto como metáfora del no diálogo, de la no búsqueda de consenso, estamos en un combo donde la situación es difícil, las medidas que se plantean implementar la van a hacer cada vez peor, y la falta de diálogo ya, digamos, genera una cerrazón para fortalecerse en un camino que sin duda no va a traer buenas noticias, ¿no? No sé qué habrás percibido el día viernes, ¿no?, en la movilización, pero durante un tiempo o algunos meses dio la sensación de que de pronto la clase media tampoco estaba tan atenta, ¿no?, a lo que puede estar pasando con las clases más bajas, digo de esta manera, con aquella persona que se queda sin trabajo, que tiene que pagar, y en realidad somos todos, ¿no?, que tenemos que pagar el kilo de pan a 70, 80 pesos. ¿Te parece que hay una clase media sensible? No digo clase alta, pues bueno, de pronto no es más difícil tener el contacto en la calle, pero una clase media sensible que o se esté viendo afectada por esto ya, o esté atenta a las necesidades de aquel que se quedó sin trabajo, o los que menos tienen, los que menos recursos tienen. Sin duda, me parece que hay un desconformismo de parte de un sector medio que ha votado al gobierno, que ha tenido confianza, absolutamente entendible, quería un cambio, pero que hoy se siente defraudada. Creemos que las medidas económicas han hecho que cada vez más gente se haya acercado ese viernes allí a Plaza de Mayo, que la convocatoria rompió los límites del espacio de los movimientos sociales, fue una convocatoria ciudadana, quiero decir con ciudadana que ha convocado a distintos sectores. Yo, digamos, transité todo ese día a la ciudad, y sin duda uno cuando hace algún reclamo estorba y genera algún inconveniente de tránsito, siempre procuramos que sea el menor, pero ese día había, por sobre las dificultades para transitar, había un aval, un acompañamiento. Yo creo que eso se va a profundizar, y me parece que allí está la buena noticia, la posibilidad de poder tener un bloque social, una demanda que trascienda los sectores, porque cuando se fragmenta, se aísla, se procura, ¿no?, señalar que ellos son vagos, que la clase media solo mira su bolsillo. Cuando se empieza a hablar mal de cada uno de los sectores, se procura dividir, y en eso están las posibilidades de avanzar en este tipo de política. Cuando eso falla y se ve y se expresa en la calle como se expresó el viernes pasado, parece que ahí anida una esperanza, ¿no? En algún momento el gobierno pretendió desarticular las organizaciones sociales, es decir, suprimir, llamémoslos, a los intermediarios, llegar directamente a quienes de alguna manera reciben el beneficio de estar dentro de lo que son estas organizaciones. Ahora, eso también a partir de las últimas semanas pareció dar marcha atrás. ¿Qué pasó? ¿El gobierno se dio cuenta de que tener organizaciones sociales le es útil, o hubo alguna otra decisión en el medio? No, a mí me parece que el gobierno, si pudiera suprimir todos los sindicatos, toda la organización popular, todas las instancias comunitarias, lo haría. Ese como primer elemento. El problema es que hay un fortalecimiento de todo ese espacio, porque la sociedad misma ve el trabajo que se hace en el barrio, lo reconoce, se acerca. Después yo creo que hay un valor. O sea, si este país estuviera mucho peor si no hubiera organizaciones sociales. El trabajo que se hace a diario en el barrio, de reconstruir tejidos que están muy dañados, de construir allí una unidad en común, me parece que es muy positivo. A mí me parece que hoy el gobierno está en un problema, esencialmente,
para imponer o para llevar adelante su política económica, que nos va a encontrar levantando la voz, cuestionando, movilizándonos. Entonces eso sin duda es un inconveniente. Yo creo que si podemos encontrar una instancia de diálogo para que el camino no sea el camino que se pretende, sino encontrar consenso dentro de los marcos del diálogo, de la mirada, digamos, obviamente opositora, que objeta, que tiene una mirada muy crítica del camino, pero me parece que si eso no está, vamos a chocar, vamos a una situación muy difícil, y ojalá que eso no se dé, pero es responsabilidad absoluta y primaria y principal del gobierno. Daniel, ¿cómo le explicarías a aquellas personas que creen que en realidad, bueno, han aceptado, no quiere decir comprado, ¿no? Pero un discurso que indica que durante los últimos años las cosas no eran reales o vivíamos en una irrealidad, y que lo que sucede hoy tiene que ver con un esfuerzo que todos tenemos que hacer? Porque yo a veces me pregunto cómo se le explica eso a aquel que viene haciendo esfuerzo toda su vida, ¿no? O que en realidad no tiene trabajo, está en la condición más difícil. ¿Qué le responderías a los que piensan de esta manera, ¿no? Y cómo se le explica también a aquel que no tiene más opciones? A mí me parece que lo que no tenemos que caer en que hay un único camino. Digamos, ¿no? Me parece que lo único que está buscando el gobierno es presentarnos el camino del ajuste como el único posible. Entonces me parece que eso es una trampa. Nunca hay un único camino. Hay un único camino si no se quiere afectar determinados intereses y se quiere descargar sobre la clase media, sobre los laburantes, el peso del costo, ¿no? Pero hay otros lugares desde donde poder resolver los problemas fiscales que tiene el Estado y que sin duda hay que atenderlos. Pero parece que lo que no hay que aceptar es que el único camino es el camino de que siempre la paguen los mismos. Parece que hay alternativas, hay posibilidades, por ejemplo, el tarifazo no sea de un saque, sino de última extenderlo en el tiempo para que sea más gradual, no puede haber un peso tan fuerte de las tarifas en la economía familiar. Me parece que son cosas de sentido común que lo que es importante es que no nos quieran imponer o construir a partir de muchos casos de los medios de comunicación que machacan todo el tiempo, como que la única salida es este camino. Parece que la sociedad no es tonta, sabe, quizá no tenga con certeza cuál es la otra posibilidad, que hay que ir, es responsabilidad de dirigentes políticos, presentarla, ponerla sobre la agenda pública y de todos, ¿no? Pero me parece que sin duda la gente siente que este no es el camino por el cual va a estar mejor. Menéndez, le hago la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? Vimos que el día viernes hubo un pedido por llevar a cabo lo que es una medida de fuerza, un paro general. Algunas de esas declaraciones están supeditadas en principio a lo que decida la CGT esta semana. La propia CTA ya anunció que va a ser una medida de fuerza a partir de este día viernes. Y ustedes, como parte de lo que se llama la multisectorial 21F, digo, forman parte también de ese colectivo. Digo, ¿cuál es la definición que han tomado? La definición es señalar que no es tiempo para dirigentes cobardes, que hay que asumir el costo que se tiene estar en la calle y defender a los laburantes, que hay que convocar a un paro, eso le pedimos a la CGT. La CTA convocó para el 8, está dispuesta a levantar esa fecha si la CGT decide una fecha de paro, probablemente el 12, el 13, la semana que viene va a haber una fecha de un paro nacional activo y ahí va a ser otro llamado de atención de manera unitaria y contundente de todos los trabajadores, que ojalá se tenga en cuenta, y vamos a trabajar para que ese día sea un día de una manifestación ciudadana muy fuerte. Gracias, Daniel, muchas gracias por haber venido.